Buen día, doctor. Mi nombre es María Augusta Carrillo Chévez y yo voy a hablar sobre las enfermedades infecciosas. Bueno, ¿qué es una enfermedad infecciosa transmisible? Es una enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, el cual puede ser de una persona o un animal infectado a un huésped susceptible. La propagación descontrolada y exacerbada de un agente infeccioso podría causar posibles epidemias. Bueno, aquí tenemos una cadena de transmisión en la cual debe haber una interacción entre el huésped de la enfermedad, el agente causal y el ambiente. Al cambiar alguno de estos componentes se puede controlar la enfermedad. Bueno, como ya lo mencioné, se da entre la interacción de tres aspectos. El primero es el agente infeccioso, el cual va a entrar, va a desarrollarse y se va a multiplicar. La evolución de la infección dependerá de la patogenia del agente, la cual es la capacidad para enfermar a una persona susceptible. La virulencia, que es la capacidad para producir daño severo a la persona afectada. La infectividad, que es la capacidad de invadir y producir infección causando o no daño. Y la dosis infectiva, que es la cantidad necesaria para provocar la infección a un individuo susceptible. Luego tenemos el medio ambiente, de los cuales está el ambiente físico, químico, biológico y sociocultural. Por último está el huésped, que es la persona o animal que proporciona el lugar adecuado para que crezca el agente infeccioso y se multiplique. Esto dependerá de la susceptibilidad, de la resistencia, de la inmunidad, ya sea innata, adquirida, activa o pasiva, o de la vacunación del huésped. Aquí tenemos una cadena epidemiológica en donde es un ciclo que va desde el agente causal al reservorio, fuente, mecanismo de transmisión y por último el huésped susceptible. En los mecanismos de transmisión tenemos que hay una transmisión directa y una indirecta. La transmisión directa se da de una fuente hacia otra, ya sea por contacto directo como el tacto, beso o relaciones sexuales, se da también por exposición directa de tejidos susceptibles o mordeduras. Luego tenemos la transmisión indirecta, la cual se da entre una fuente hacia un huésped, pero entre estos dos hay un eslabón intermediario. ¿Y cuál es este eslabón? Podría ser, es el vehículo, el vector o el aire. ¿Por dónde el germen podría salir o encontrarse, ya sea en las vías respiratorias, las vías digestivas, urinarias, en las lesiones abiertas y mucosas y en la eliminación mecánica, o sea, por picaduras de insectos? Aquí vamos a definir tres conceptos. ¿Qué es una enfermedad endémica? La enfermedad endémica es la que tiene una tasa de prevalencia o incidencia estable o alta y se da más que todo en países subdesarrollados. Luego tenemos la enfermedad emergente, la cual son nuevas infecciones de aparición reciente. Y por último, las enfermedades reemergentes, las cuales ya han tenido una aparición y ya son conocidas. Dentro de las principales vías de transmisión tenemos que son por contacto, por gotitas y por vía aérea, por ejemplo por la inhalación de aerosoles. Los microorganismos pueden tener más de una ruta de transmisión. Entre las precauciones de rutina para el control de infección está la estándar, el cual es evitar contacto directo con sangre, fluidos corporales y secreciones, el lavado de manos y usar el equipo de protección personal. ¿Cómo se pone el equipo de protección personal? Para usarlo hay que seguir estos pasos y para retirarlos los siguientes. Ahora vamos a hablar sobre la fiebre de origen desconocido, pero primero vamos a ver qué es la fiebre. La fiebre es el aumento de la temperatura del cuerpo por encima de lo normal. Y bueno, aquí tenemos algunos conceptos y algunos rangos. ¿Qué es la FOD?
o fiebre de origen desconocido. Es el conjunto de síntomas clínicos de diversa etiología cuyo síntoma principal es una fiebre que no cesa espontáneamente, que persiste durante más tiempo del esperado en las enfermedades infecciosas más habituales y cuyas causas no se han podido determinar con el procedimiento diagnóstico rutinario. Dentro de la clasificación tenemos al FOD clásico, el cual debe cumplir estos tres criterios. El primero es que debe ser una fiebre que persista o se repite en varias ocasiones y con una temperatura corporal de más de 38,3 grados centígrados. El paciente debe tener su fiebre durante más de 3 semanas y no se ha conseguido establecer la causa o el diagnóstico no es evidentes. Luego tenemos la FOD neutropénica, en la cual los neutrófilos están por menos de 500 polimorfonucleares e incluso en otras literaturas por debajo de 1000. Segundo, que la temperatura corporal debe ser mayor a 38,3 grados centígrados y 3 días de pruebas de cultivos negativos. Luego tenemos la FOD nosocomial, la cual la persona estaría hospitalizada con una temperatura corporal de más de 38,3 grados centígrados, sin fiebre al ingreso y con 3 días de cultivos negativos. Por último tenemos en la clasificación la FOD en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. El primer criterio es que debe ser HIV conocido, la temperatura corporal de más de 38,3 grados centígrados. Tercero, que debe haber estado con esa fiebre por más de 4 semanas o más de 3 días hospitalizado. Y por último, 3 días de cultivos negativos. Dentro de las etiologías tenemos las infecciones, como podría ser tuberculosis, abscesos intraabdominales o fiebre Q. Tenemos las neoplasias, en las que están los linfomas, las leucemias, carcinomas, sarcomas. Luego están las enfermedades inflamatorias como la vasculitis, la enfermedad Still del adulto, enfermedad de tejido conectivo, artritis reumatoide, etc. También están las misceláneas, como son las enfermedades granulomatosas, fiebre por fármacos, tiroiditis, hematomas y enfermedad tromboembólica. Luego está por fármacos y por último las no diagnosticadas. Dentro de su tratamiento está el tratamiento empírico, que el criterio para tratar es que solo si hay una gravedad clínica o si hay sospechas fundadas, como por ejemplo, si es un paciente con tuberculosis, se le administraría tuberculostáticos. Si es un paciente con AT o polimialgia reumática, se le administraría esteroides. Si es un paciente con enfermedad Still del adulto, se le administraría ácido acetilsalicílico o AINES. O si tiene fiebre mediterránea familiar, colchicina. Y dentro de las pruebas diagnósticas están las primarias, las secundarias y las terciarias. Dentro de las primarias tenemos el hemograma completo con recuento diferencial, bioquímica con proteinograma, autoinmunidad, FR o PCR, etc. En las secundarias están las técnicas isotópicas y las técnicas de imagen como la resonancia magnética. Y las terciarias están las técnicas de imagen, técnica endoscópica, biopsia y laparoscopía. Muchas gracias.